Y veníamos hablando de esos estudios de caso, de cómo poder generarlos con la IA. Pasamos por esto de empezar a familiarizarnos y amigarnos y ver que si tenemos ciertos resguardos, podemos utilizar esta inteligencia artificial como una herramienta muy potente, una herramienta que la podemos utilizar dependiendo si estamos en primaria, en básica, para inclusive trabajar con los chicos, pero con ellos pensarlo también de manera crítica, de una manera, eh, ¿para qué quiero utilizarla? ¿Qué tengo que saber al momento de utilizarla? ¿Por qué está tan en debate esto? ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos suma? Entender que tenemos IA que son gratuitas y que están actualizadas más o menos hasta el 2020-2021, que tenemos las otras que son pagas y que bueno, eso también hace que podamos tener otro tipo de información y más actualizado. Saber que la IA siempre nos va a responder y que esas respuestas pueden no ser reales, pueden no ser verídicas, porque la IA tiene esta cuestión de que nunca nos va a dejar con la duda. Pero el problema es que yo tengo que saber, tengo que conocer, tengo que tener la certeza de que lo que me está ofreciendo es válido. Tengo que chequear y contrastar esa información. Podría preguntarles desde cosas muy obvias a cosas muy importantes. ¿Para qué no sería recomendable? Pedirle el diagnóstico de una enfermedad. Es decir, hay mucha gente que la utiliza de una manera muy desapropiada, pero para escribir los casos quizás es una buena herramienta con los resguardos. Para eso vimos cómo armar esta frase, esto que le ponemos, este prompt que así se llaman, para pedirle que nos arme algo. Y decíamos que tengo que ser directo, que además de ser directo tengo que pensar en cuál es el contenido, para quién. No va a ser lo mismo un caso que yo pueda darle a niños de 6 años que a alguien que tiene 13. Y decíamos poner la edad, porque esa edad hace que, como la inteligencia artificial busca en todo la base que hay en el mundo, piensen que en los sistemas educativos lo llamamos de distinta manera. Para mí para ustedes es primero de básico y para mí es primer año del secundario. Entonces, si yo pongo el secundario, es como que se pierde, no me encuentra cosas. Si yo le pongo un adolescente o un estudiante de 13 años, vas a ver que independiente de cómo lo llamen en cada país, va a ser para esa edad. Entonces, tenemos que ponerle, pedirle las cosas especiales. Habíamos mirado algunas IA, habíamos trabajado, está bueno trabajar comparativamente. Habíamos pasado por pensar que esos casos tenían que estar acompañados de una pregunta, de algo, que no la historia en sí misma, ese relato, ese caso, no enseña por sí sola, que necesitábamos preguntas que lo ayuden a desandar, a desarmar, a desglosar esas partes del caso. Y había preguntas de distintos tipos. Esas preguntas podían ser desde las más fácticas o las más descriptivas, como las denominábamos en el cuadro, hasta aquellas que me llevaban a hacer una proyección a las perspectivas, que me permitían analizar, que me permitían poder ir trabajando esas distintas partes. Pero hoy le agrego un desafío más, porque nosotros tenemos que trabajar la oralidad, la lectura y la escritura como una capacidad central que no es del área de lenguas, como la resolución de problemas no pertenece a matemáticas. Nosotros también tenemos que enfrentar al estudiante a problemas que ellos aporten soluciones. Tenemos que enfrentarlos a poder hablar. Tenemos que llevarlos y guiarlos y acompañarlos en una lectura comprensiva que va a sumar lo que tiene lengua. Bienvenido sea si yo puedo trabajar con los estudiantes esto articuladamente.
articuladamente con el colega de lengua, pensar un proyecto entre ambos espacios, trabajar en conjunto, armar desde los problemas. ¿Por qué no con arte? ¿Por qué no con historia? Trabajar historia con ciencias naturales con matemática, o sea, empezar a pensar desde otro lugar. Y las ciencias sociales van a aportar muchísimo porque nosotros tenemos ese tiempo, ese espacio y ese ciudadano al cual también va a aportar la mirada de la matemática, la mirada de la filosofía, la mirada de esas otras áreas de conocimientos que construyen y forman un ciudadano comprometido, responsable, solidario, cuánto tenemos para aportar desde la ciudadanía, cómo lo formamos a ese ciudadano con nuestros valores, con nuestro respeto, sea la bandera o sea el ambiente. Digo, nosotros tenemos un montón de elementos para trabajar. Por lo tanto, necesitamos preguntas, pero además de las preguntas, tenemos que trabajar con pensar, discutir y registrar. Entonces, vamos a trabajar la oralidad, la lectura y la escritura. Vamos a poner el foco y el centro allí. La oralidad es el primer motor. ¿Y por qué le pongo el primer motor? Ustedes piensen que a través de la oralidad nosotros primero recibimos. Alguien nos contó alguna vez un cuento que activó en nosotros esa idea de la fantasía, ese paisaje lejano que yo imaginaba, esa princesa, ese, ese lobo que estaba en algún lado, ese animal que tenía en otro, me imaginé cómo era. Bueno, la oralidad es la primera vía, pero nosotros tenemos que aprender a que el alumno no siempre escuche, sino que sea ese relator, que él tenga la oportunidad de contarlo a otro. Tenemos muchísimas maneras de hacerlo. Yo puedo personificarlo, puedo hacer que él, a partir de lo que él vaya concluyendo, lo vaya contando, intercambie con el otro en ese debate, en esa toma de posición. Yo creo esto y vos crees lo otro. Y esto se hace desde muy pequeños. No hay que esperar a los cursos o los grados más altos para poder pensar en un debate. Ahora, el debatirlo lleva implícito un aprendizaje muy significativo que tiene que ver con el respeto al otro, con el trabajo con otro, con la capacidad de escuchar, con la capacidad de respetar lo que dice, con que no importa quién lo dice, yo tengo que recuperar lo valioso, lo que me aporta, lo que me suma. Digo, ahí tenemos mucho trabajo los profes de ciencias sociales para ese entramado de escuchar y ver qué me dice. Eso es un ejercicio. Y antes de trabajar la oralidad, yo quiero que por favor presten atención a qué llamamos oralidad. Muchas veces la oralidad la trabajamos con esto de la pregunta y la respuesta, la conversación. Bueno, me conformo con qué, qué hicieron, qué leyeron, qué entendieron. Y no es eso. Nosotros tenemos que darle herramientas para que pueda hablar, para que pueda expresarse, para que pueda decir, que tiene que ser genuino, no repetir lo que dice el texto. Y ahí hablamos de oralidad. Uno llega a la oralidad cuando realmente sabe el tema, cuando conoce de lo que habla. Si no lo repite, y hemos hablado hasta cansarnos de que todo lo que se repite, todo lo que sea de memoria, es una vida muy corta. Entonces vamos a brindar herramientas. Yo no sé cómo andan con este tema por allá, pero las rutinas de pensamiento suelen ser algo muy interesante para empezar a incorporar. ¿Y por qué digo, a ver, voy a tomar así
puse algunas ideas claves de lo que es rutina de pensamiento, porque en todo caso después me contarán cómo van ustedes y cómo trabajan esto allá. Nosotros acá las rutinas de pensamiento las trabajamos para generar un hábito. La rutina de pensamiento tiene que ver con acostumbrarnos frente a algo. Es como que mi cabeza sola, yo solo hago determinadas cosas. Y por ahí ustedes van a encontrar que probablemente ustedes tengan estas rutinas incorporadas. Quizás, a ver, ustedes ven una imagen, ven un dibujo, ven un video, están leyendo un texto, ven un gráfico, un mapa, y enseguida piensan, piensan, esto lo podría utilizar en el aula, tal vez para un primer año. Empiezo a pensar y empiezo a preguntarme cómo lo hago, cómo podría utilizarlo. Veo algo, pienso si me sirve o no y me pregunto cómo. Eso es una rutina de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Digo, si nosotros pudiéramos trabajar en el aula desde este lugar, desde acostumbrarlo que cada vez que vea una foto, que cada vez que vea un video, que cada vez que vea un mapa, él sea capaz, solo, el estudiante solo, sea capaz de pensar qué me llama la atención, por qué me lo habrá dado la maestra, sería la pregunta. Empieza a generar en este estudiante esta autonomía de pensamiento. Me hace visible lo que él está pensando. Yo puedo trabajarlo con él. Lo empiezo a pensar como alguien que es capaz de ser crítico. Veo esto, no me gusta, me parece que está mal. Veo y ¿por qué será así? Porque pienso que eso no está bien. Por ejemplo, si tuviera una imagen de violencia, veo que no está bien y me pregunto por qué lo hace. Entonces, a ver, o las cosas que están bien, qué bueno para fortalecer. Entonces, estas rutinas de pensamiento, yo les decía, son herramientas, no son recetas, son herramientas. Está ahí la que yo les decía, veo, pienso y me pregunto. Hacen visible esto que no veo, porque pasa adentro de la persona. Tengo que acostumbrarlo a que me pase. Digo, mis estudiantes les llama mucho la atención cómo yo veo algo y enseguida les digo, miren, estoy pensando esto, fíjense en esto, trabajen esto, porque yo tengo incorporado esa rutina en mi interior. Alguien me fue de alguna manera incentivando, motivando para que yo las tenga como siempre incorporadas. Cuando yo hablo de veo, no estoy hablando exclusivamente de lo que yo pueda ver visualmente. Vamos a verlo después, la misma rutina de pensamiento, pero en un texto. Como qué es lo que yo voy a ver en un texto, ¿sí? Porque en una imagen, en un video, es como que resulta. Pero lo puedo aplicar esta misma estructura. Veo, pienso, me pregunto. ¿Lo puedo aplicar en un caso? Sí, lo puedo aplicar. ¿Son respuestas? No, porque fíjense que termina en me pregunto. Abrí a esa puerta, abrí a la búsqueda de respuestas posibles. Son respuestas que van a surgir de una inquietud que yo tengo, que a mí me interesa a partir de lo que veo, a partir de lo que yo pensé, y yo lo puedo empezar a relacionar con otras cosas. Bueno, este margen tenemos que habilitarlo en la escuela. Esto tenemos que hacer que suceda en nuestra aula. En ciencias sociales las rutinas, a ver, ciencias sociales porque estamos hablando del curso de sociales y estamos hablando de los casos, pero estas rutinas son para cualquier espacio de conocimiento sería interesante y es más, sería interesante que ustedes, yo los invito a que busquen, pongan rutinas de pensamiento y van a ver la cantidad que hay.
si lo ponen en Google, van a encontrar documentos, van a encontrar manuales, van a encontrar muchos escritos, ya sea teórico explicando lo que son como ejemplos. Hay muchos. ¿Qué me van a permitir? Primero son simples de recordar, porque son dos o tres palabras, es una frase, porque tiene que ver con un modo de abordar la realidad, un modo de acercarme a ese mundo que me rodea, a ese contexto que yo tengo, al aula, a la lámina, a lo que me rodea, a la realidad que yo estoy viendo. Siempre tengo que pensar como docente que es un camino. A mí la imagen del camino y un camino que no tiene un fin, que parte del docente porque es quien elige y propone para este tema esta rutina. Tiene que ser explícita, la tengo que usar más de una vez, no alcanza con que se use una vez y se acabó, porque si no se transforman en ejercicios. Para que sea rutina lo tengo que hacer de manera permanente, sostenida en el tiempo. Imaginen ustedes que para ustedes ya es rutina el lavado de los dientes. Pensemos en algo muy cotidiano. Ustedes no piensan cómo, no está en su cabeza, simplemente lo hacen. Bueno, yo simplemente lo hago. Veo una lámina y enseguida se me activa internamente preguntas. Se me activa, estoy pensando qué podría hacer con eso. Y me voy preguntando cosas. Se activa solo, es decir, yo es como me levanto a la mañana, voy al baño, me higienizo, tomo el cepillo de dientes, le pongo la pata. No estoy pensando, sino que lo hago. Bueno, esto tiene que ver con mi proceso, con mi mente, cómo yo me enfrento a estas cuestiones, que me genera autonomía, me genera la posibilidad de involucrarme con eso que está ahora. Tiene que haber un docente que esté abierto a escuchar lo que el estudiante piensa, a proponerlo para primero aplicarlo individualmente, porque esto es, la rutina es individual primero. Tengo que acostumbrarlo a esta persona a que lo haga, acostumbrarlo a que lo haga. Después me voy con lo que yo pienso, con lo que yo me pregunto, a trabajarlo en un equipo, en un grupo, y después voy a registrar ese pensamiento en un dibujo, puedo sacar conclusiones, puedo hacer un mapa de las preguntas, podría hacer un montón de... Y luego podré irme a investigar, a buscar más información, a reflexionar sobre lo que aprendí, a cambiar, ¿sí? Y fíjense que el camino ya se va abriendo y quizás sean muchas preguntas que me van a dar la posibilidad como un árbol, un montón de ramas que se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo y que luego, bueno, como docente tendré que ir acotando para mantener ese contenido que tengo que enseñar, esa secuencia de aprendizaje que yo estoy promoviendo para trabajar en este momento con estos estudiantes. Vamos con la oralidad. La oralidad tiene algunas rutinas posibles. La oralidad, ¿qué podría trabajar? Si yo me acostumbrara a pensarme siempre en un rol, porque eso es tomar posición. Yo no puedo hablar en general. Yo trabajo un caso y voy a retomar siempre los mismos que venimos trabajando, ¿sí? Fíjense, voy a trabajar con el de Tikal. Siquiera, a ver, para que recordemos, es este sitio en donde el aumento del turismo generaba basura, genera contaminación, hay un grupo de jóvenes preocupados por promover un turismo responsable. Recordamos un poco el caso. Entonces, yo voy a trabajar la oralidad. Yo no puedo ser todo, porque cada uno habla desde un lugar y eso tenemos que ser muy claros los docentes con nuestros estudiantes. Tenemos que ser muy claros nosotros y muy honestos, que yo hablo desde una posición, porque yo tomé posición por algo.
ya sea porque defiendo, porque, a ver, porque pertenezco, reconozco a la cultura maya como importante, porque soy un turista extranjero y no me importa, porque bueno, si total, que lo limpien. Digo, yo voy a hablar y en eso va toda mi carga de subjetividad. En esto va lo que soy, en el docente y los estudiantes también. Muchas veces escuchamos de los estudiantes cosas que a nosotros no siempre nos gustan, pero tiene que ver con la formación que ellos traen, con la familia, con el lugar en donde están, lo que escuchan de la mamá, lo que escuchan del papá, muchas veces, o la abuela, o el tío, o los amigos. Muchas veces eh, en las familias se dice, no, no, pero no digamos esto porque repite todo. Es ese alumno, es ese niño que absorbe y como alumno luego lo dice. Es más, en muchos casos dice, mi mamá dice tal cosa. Entonces, esta carga tenemos que empezar a reconocerla. Una posibilidad es que cada uno elija quién le gustaría ser. Primero porque vuelvo a insistir en que me genera autonomía, que me permite a mí como docente ver si él se identificó con un empresario, si se identificó con el maya, si se identificó con el joven, con un turista. Me va dando pistas como docente, cuáles pueden ser los intereses, qué hay detrás de esa elección. Por, mi pregunta sería, a ver, si vuelvo a la rutina anterior, yo veo que él se identificó o eligió como personaje el empresario. Pienso, ¿qué habrá detrás de esto? Me empiezo a preguntar. Fíjense la rutina cómo automáticamente me lleva a mí a buscar esa respuesta, a indagar sobre. Quizás una pregunta sea justamente esta. Al final, ¿por qué se eligió? ¿Por qué quiso ser esa persona? ¿Qué lo llevó? ¿Qué le llamó la atención de convertirse en ese joven o trabajar u opinar desde ese joven? Entonces, la primera actividad, como decía, la rutina es individual. Elijo el rol, trabajo el rol y voy pensando en ese rol. Y luego voy a llegar a ese encuentro con el otro, cada uno desde un rol. ¿Qué piensan sobre el turismo desde ese rol? ¿Qué dice un empresario de ese rol? ¿Qué dice el maya, el líder maya? No cualquiera, un líder maya. Yo acá tengo que pensar en este, en el turismo, en un funcionario del gobierno. Entonces, ¿qué dice cada uno? ¿Qué le preocupa a cada uno de esos personajes? Y tal vez la oralidad suele ser más fácil. ¿Saben por qué? Porque no soy yo soy otro en realidad. Soy el líder maya. Es como que me permite hablar como en nombre de alguien que me pone de alguna manera esa distancia con lo que yo aparentemente, el líder va a decir cosas que en definitiva por ahí es la que yo pienso, pero como lo dice el líder, eso también es interesante para mirar en los docentes. Cuando nosotros los ponemos en ese rol, en un lugar diferente, muchas veces aparecen cosas muy interesantes en esos relatos de los chicos. ¿Qué podría hacer yo? Podría trabajar intereses que tiene cada uno de estos personajes y trabajar cuáles son las tensiones que aparecen. Porque el interés del turista puede estar tensionando con la del funcionario o no, pero puede tensionar, y digo, una tensión es algo que está tirando para un lado y para el otro. Yo quiero esto y vos querés lo otro. Digo, esto tengo que hacerle ver, porque siempre tenemos intereses, porque siempre nosotros vamos a tener eh, estas en la sociedad, en cual, a ver, desde la familia, en la escuela, en la comunidad, pensando en el país, pensando en el mundo, siempre está tensionado. Y dependiendo la tensión que tenga, puede llegar a una guerra.
puede llegar a conflictos armados, son tensiones, son intereses. Quiero este territorio, por eso yo te voy a invadir. Digo, para pensar en ese punto, yo empiezo trabajando esto. La oralidad es interesante para pensarla, para incorporarla de una manera correcta en nuestras clases de ciencias sociales. Entonces decía, me pienso en este, le doy este texto y le pido que él se identifique con un rol. ¿Cuál le gustaría ser? Va a tener que leerlo para poder decir los roles. Tiene que encontrar que hay el turista, tiene que encontrar que tenemos a los jóvenes. A ver, ¿qué cosas hay como dudas, preguntas? Desde ese rol, siempre desde ese rol. No es que salgo del rol. O sea, si soy el turista, ¿qué duda y qué me preocupa? Que no me dejen entrar, que yo quiera ir y me digan no porque está cerrado, porque el turista contamina. ¿Qué dice los empresarios? No, ¿qué me preocupa si soy un empresario? Y que estos jóvenes resulta que me restrinjan. Entonces empiezo a mirar cómo podría. Un mapa, no hablamos de un mapa geográfico, hablamos de un mapa, a ver, podemos pensar en un mapa conceptual, o sea, en un diagrama, en un dibujo, en donde empiezo a pensar ¿y por qué digo mapa? Porque me muestra cosas, ¿sí? Me aparecen cosas. Podría pensar en esto, las tensiones, en lo que dice cada uno, en ese listado de preguntas, podría organizarlo de esa manera.